La conversación entre Guaidó y el secretario de Estado, la llegada de la nueva cepa de COVID-19 a Venezuela y la citación de los chavistas a la oposición por supuesta corrupción, entre los hechos que fueron noticia en los últimos días en el país, y se lo contamos en este resumen de la semana. Comenzamos. La ilegal asamblea chavista citó a Juan Guaidó y a sus colaboradores para ser interpelado ante lo que consideran el peor daño patrimonial infringido a Venezuela. Acusan al presidente interino de causar la crisis en el país cuando apoya y pide más sanciones del Tesoro y otras organizaciones contra el régimen de Maduro acusado de violar los derechos humanos. Juan Guaidó subestimó este llamado. Entre tanto, el contralor del régimen, Elvis Amoroso, dijo que en toda la historia de Venezuela no ha habido tantos hechos de corrupción como en la gestión de Juan Guaidó. Esta semana se produjo el primer encuentro de alto nivel entre Guaidó y la administración de Biden. El presidente interino conversó con el secretario de Estado, Antony Blinken, con lo que quedó muy clara la posición de Estados Unidos con el reconocimiento que da hacia la realidad venezolana. Asimismo, Washington extendió por un año más la emergencia sobre Venezuela que ya había decretado en el año 2015. Entre tanto, Maduro se reunió telefónicamente con Bachelet. El régimen insiste en solicitar a la alta comisionada de las Naciones Unidas que se alivien las sanciones que le permiten más recursos. Lo llamativo de esta reunión virtual fue la sonrisa entre Bachelet con el dictador. Desde Colombia se revelaron los pasos que deben dar los migrantes venezolanos para optar por el Estatuto Temporal de Protección que firmó el presidente Iván Duque. En 90 días se habilitará una plataforma donde deben ingresar sus datos. Deberán además ingresar las huellas dactilares y dejar un registro fotográfico. Además, tendrán que llenar una serie de preguntas básicas. Y es que el éxodo de venezolanos que huyen de la crisis no se detiene ni siquiera por la pandemia. Según cifras de ACNUR Ecuador, unos 500 venezolanos cruzan a diario desde Colombia a ese país. Venezuela cerró la semana con un repunte en los casos de COVID-19, al tiempo que se anunció la detección de la nueva cepa brasileña en varios estados del país, incluyendo a la Gran Caracas. Asimismo, arribaron al país unos 500.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm, según Nicolás Maduro. Este viernes, los transportistas trancaron la autopista regional del centro que comunica a Caracas con el occidente del país debido a la crisis del combustible en Venezuela. Los camiones de carga pesada fueron puestos a lo largo de la vía para impedir el paso y llamar la atención de la corrupción en la venta de gasolina. Maduro pretende controlar el uso de las redes sociales, así lo aseguró el diputado Johnny Raal, quien aseguró que existe un proyecto para modificar la ley resorte que hasta ahora regula radio y televisión, pero que además pretende incluir filtros para estos medios, los electrónicos, para que además se regulen todas las redes sociales. Esta semana, Guyana denunció la violación de su espacio aéreo por parte de aviones de combate de Nicolás Maduro. Por esta razón, la Cancillería de Guyana llamó al embajador de Venezuela, Luis Díaz, y el régimen lo negó todo. El video viral de Venezuela esta semana corresponde a la trifulca en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía entre pasajeros que se enfrentaron al personal del terminal, negándose a hacerse la prueba PCR, que desde el miércoles comenzó a ser obligatoria a pesar de que el viajero llegue al país con una prueba reciente. Los ánimos se caldearon al bajarse del avión y al pasar por la alcabala se enfrentaron a ellos porque tenían que pagar $60 únicamente en efectivo. Ana Rosario Contreras, ícono de las protestas de enfermeros en Venezuela, será condecorada con el Premio Internacional de Mujeres de Coraje que entrega Estados Unidos. A Contreras se le reconoce por el activismo feroz en defensa de los derechos de todos los trabajadores de la salud en el país, los peores pagados del continente con apenas $2 al mes. Y hablando de mujeres insignes, les comentamos que la diseñadora venezolana Carolina Herrera donó $7 millones para atender a los afectados por la pandemia. Ese aporte será gestionado por la Cruz Roja y son fondos de la venta de bolsos y accesorios de la firma que los clientes compraron entre mayo a diciembre del año 2020. Esto nos da una idea del patrimonio de Carolina Herrera. Y cerramos con una extraordinaria noticia también.
de una mujer. La atleta venezolana Yulimar Rojas recibió el trofeo Comunidad Iberoamericana de los Reyes de España por ser la más destacada del año. El evento se realizó en el Palacio Real de El Pardo. Así llegamos al final del resumen de las noticias más destacadas en Venezuela en la primera semana de marzo del año 2021. Ha sido como siempre un gusto trabajar para ustedes y desde la ciudad de Caracas les decimos hasta el próximo fin de semana. Feliz descanso.